Mesa redonda organizada por IFMA, Asociación Internacional de Facility Management. Accesibilidad, 22 de mayo de 2020. Accesible en lengua de signos española y subtitulado en directo. Colabora Grupo SIFU, Agils Accessibilitat. Pero va a ser muy interesante. Estamos contando con la colaboración de Agils Accesibilidad para que este foro de accesibilidad sea realmente accesible y os informamos que esta reunión se está retransmitiendo en paralelo a través del canal de YouTube y de Facebook del Grupo SIFU. Solamente para que lo tengáis en cuenta a todos aquellos que os conectáis por primera vez, os agradecemos que silenciéis el micro y quitéis el vídeo para que las imágenes de nuestros ponentes fluyan mejor. Hoy tenemos un moderador de lujo, tenemos con nosotros a Adrián Díaz Caneja, de Mi Empresa es Saludable, y él va a ser la persona que va a moderar este foro accesible. Así que, Adrián, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, y gracias a IFMA por en este contexto difícil crear estos encuentros profesionales de IFMA en la nube. Yo no sé si mis compañeros de mesa están de acuerdo, seguro que sí. Yo casi diría IFMA por las nubes, ¿no? Por atreverse a crear este tipo de encuentros que nos permiten conocer más. Gracias a todos los que nos acompañáis a través de Zoom y, como ha dicho Marta, a través de YouTube Live y Facebook. En esas dos plataformas estamos realizando una mesa redonda accesible, gracias al Grupo SIFU y sobre todo al trabajo de Agils Accessibilitat. Lo podéis ver en el YouTube y en el Facebook del Grupo SIFU. Tenemos por delante una hora para hablar de accesibilidad con tres empresas que son referencia en el sector. Son la Fundación Juan 23 Roncalli, Ilunion y el Grupo SIFU. Vamos a conocer sus prácticas, pero también vamos a tener tiempo de analizar si esta situación que estamos viviendo, esta crisis del COVID, nos va a permitir cambiar algo en lo que respecta a la accesibilidad y también cuál es el papel del Facility Management en ese cambio o en ese posible cambio. Para eso me acompañan Rocío Alonso Ballín, directora de Emprendimiento y Sostenibilidad de la Fundación Juan 23 Roncalli, Eva Morillas Martos, técnica de proyectos de Ilunion, y Josep Esteva, que es el director de Accesibilidad Universal del Grupo SIFU. Buenos días a los tres. Buenos días, Adrián. Bueno, en un principio contábamos con Marta Vila del Grupo Eulen, aparece en la invitación y seguro que todos lo habéis visto. Por un contratiempo de última hora no puede acompañarnos. Estoy convencido de que en otro de los foros que organicemos próximamente para hablar de accesibilidad, ella estará con nosotros y compartirá los testimonios del Grupo Eulen. Antes de arrancar, deciros que tenemos 3 vías de estar en contacto, ya que estamos cada uno en un punto, tanto las integrantes de la mesa redonda como los espectadores. Bueno, aún así tenemos 3 vías de contacto. Un hashtag para las redes sociales, #IFMA en la nube. No está de más que cada vez que lo colgáis o cada vez que escribáis algo con ese hashtag, etiquetéis a IFMA, @IFMA_Spain, que es el Twitter de IFMA. Y también os invito a que vayáis dejando vuestras preguntas en el chat. No las vamos a responder directamente. Entenderéis que tiene un curso la mesa, pero sí que vamos a tratar de responder al máximo número de preguntas posibles en el último tramo de la mesa. A mis 3 compañeros os diría que me apetece que sea una charla cercana, que os sintáis como en casa, pero es que claro, ya estáis en casa. O sea, es difícil que yo haga que vayamos más allá. En cualquier caso, quiero que esto sea cercano y para poner un punto de contexto en este arranque, sí me gustaría, y por el orden en el que os he mencionado al principio, que nos dijerais, por ejemplo, Rocío, ponnos una línea de contexto de qué es la Fundación Juan 23 Roncalli. Pues buenos días, Adrián, y buenos días pues, a todos y a las personas que nos atienden. Gracias también a IFMA y a todo el equipo de IFMA por esta invitación a participar, ¿no? La Fundación Juan 23 Roncalli es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde hace algo más de 50 años centrada en la mejora de la calidad de vida y la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, y lo hace tanto con servicios de atención y de formación como también desde su centro especial de empleo con la venta de productos y servicios
en esas áreas que permiten dar empleo a personas con discapacidad, especialmente intelectual. Muy bien. Eva, tu turno para contarnos un poco más sobre Ilunion, una pincelada. Hola, buenos días a todos. Me repito un poco en lo que dice Rocío. Gracias a IFMA por darnos esta oportunidad de poder estar aquí y compartir esta mesa redonda. Bueno, pues yo trabajo en Ilunion. Ilunion está formado por las empresas del Grupo Social 11 y su fundación. Es un modelo único de desarrollo y crecimiento inclusivo que garantiza y que pretende dar acceso a empleo de calidad a personas con discapacidad. Somos más de 35.000 personas las que formamos parte del grupo y el 40% de ellas tienen discapacidad. Yo creo que es un referente a nivel nacional y también fuera de España en cuanto a la gestión de la contratación de personas con discapacidad. Josep, yo sé que tú conoces bien Ilunion, igual que conoces también muy bien el Grupo SIFU, y del Grupo SIFU quiero que me hagas una breve presentación. Bien, pues nosotros como grupo, en primer lugar, agradeceros a todos, me sumo a lo que ha dicho Rocío y Eva, por supuesto, y a IFMA por el evento que ha organizado y que hablemos de accesibilidad en un entorno empresa y del Facility. Nosotros somos un grupo empresarial, principalmente, de Facility, que ofertamos todo tipo de servicios de Facility, pero a la vez también somos centro especial de empleo, con ubicación en todo el estado, con presencia y con más de 4.600 personas con discapacidad también desarrollando estos trabajos dentro del mundo del Facility. Bueno, pues creo que los números y las prácticas que habéis relatado contextualizan bien la mesa y explican por qué vosotros estáis aquí, ¿no? Y por qué vuestro testimonio es realmente válido y útil en este contexto en el que queremos mezclar accesibilidad y facility management. Vamos a ir conociendo un poco más de cada uno antes de hablar de ese cambio que puede suponer el coronavirus. Voy a empezar por Rocío. Rocío, sé que diriges el Departamento de Emprendimiento y Sostenibilidad. Me gustaría saber a qué os dedicáis y, sobre todo, con qué filosofía, porque por lo que me has contado preparando esta mesa es especialmente interesante. Bueno, nosotros somos un equipo pequeño dentro de la Fundación que tenemos como función principal pues, promover una cultura de innovación, de intraemprendimiento, de creatividad. Dentro de toda la actividad de la Fundación, la incorporación de nuevas metodologías y nuevas tecnologías a lo que hacemos y también el desarrollo de nuevos servicios de atención o nuevos servicios de formación y el desarrollo también de nuevas líneas de actividad que den empleo, ¿no? La identificación de oportunidades y digamos, el desarrollar esas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, este último año pues, hemos creado una línea de soluciones verdes urbanas en donde pues, implantamos soluciones de huertos urbanos, de cubiertas verdes, de jardinería sostenible, etcétera, para no dar también empleo a personas con discapacidad especialmente intelectual, ¿no? Y dentro de este ámbito de creación y de identificación de oportunidades, pues es como empezamos también a trabajar en accesibilidad, ¿no? Y nuestra manera de abordar nuestro trabajo es prestando siempre atención no solo al qué, sino también al cómo, ¿no? El cómo llegamos a las soluciones que queremos obtener, ¿no? Si pensamos en accesibilidad, pues nos importaba no solo trabajar para desarrollar soluciones de accesibilidad, sino que ese trabajo pues, nos permitiera también dar empleo, ¿no? Y explorar nuevas oportunidades de empleo para las personas con discapacidad intelectual. Precisamente, ahora que hablas del cómo y del procedimiento, me acuerdo de una iniciativa que tenéis con la Universidad San Pablo CEU, en la que trabajáis en esa posibilidad. No sé si nos puedes detallar un poco de ese proceso que tenéis en general y con la CEU en particular. Sí, nosotros para abordar la accesibilidad, que comentaba antes que pensamos no solo en aportar soluciones en accesibilidad universal, pero especialmente también en accesibilidad cognitiva, luego a lo mejor tenemos ocasión de hablar de qué es, ¿no? Y nos planteamos si había un espacio de empleo para las personas con discapacidad intelectual en accesibilidad, ¿no? Y entonces, desde hace 2 años, ahora está terminando ya la segunda promoción, pues desarrollamos un título propio universitario que sepamos, digamos, es único, en donde formamos a personas con discapacidad intelectual
en accesibilidad universal para que puedan ser técnicos que trabajen en proyectos de accesibilidad universal. Lo hacemos con la Universidad San Pablo CEU, es un título de esta universidad, liderado además por un equipo de la Escuela de Arquitectura, donde los alumnos aprenden de profesores universitarios, aprenden pues, todo tipo de aspectos relacionados con la accesibilidad, tanto la de los espacios físicos como con equipos de profesores de publicidad o de comunicación, pues temas relacionados con las comunicaciones, la relación de informaciones, el ámbito de la accesibilidad digital, etc. Bueno, ahora hablaremos de la accesibilidad cognitiva y te quería preguntar, no sé si habéis visto, ya está en funcionamiento el chat. De hecho, Javier Mendo dice que perdón por el retraso, que le ha sido complicado conectarse hasta ahora. No pasa nada, Javier, has llegado al momento justo. O sea, ahora empieza lo interesante, lo bueno. También saludamos a David y a Fanias y bueno, veo que somos ya más de 30 participantes en esta reunión virtual hablando de accesibilidad. Así que, oye, estamos contentos y con un poco de presión, no sé vosotros, resto de integrantes de la mesa, yo veo tanta gente que digo, uy, esto hay que hacerlo bien. Ya que decía Rocío, este tema de la accesibilidad cognitiva, ¿nos podrías dar una pincelada de qué entendemos por accesibilidad cognitiva? Sí, digamos dentro del ámbito de la accesibilidad, ¿no? de lo que se entiende por accesibilidad universal, hay un aspecto que es el de la digamos, facilidad de entender un espacio físico, de entender una aplicación móvil, de entender un texto, una información, ¿no? Como de fáciles de entender son las cosas, ¿no? Eso es un poco, en general, lo que entendemos por accesibilidad cognitiva, ¿no? Por poner un ejemplo, pues probablemente a casi todos nos ha pasado que hemos encontrado dificultades para salir de un aparcamiento, ¿no? Porque no tenemos direccionadores que nos resultan contradictorios y entonces no sabemos exactamente por dónde tenemos que salir y a lo mejor damos 2 o 3 vueltas antes de hacerlo, ¿no? Eso es una indicación de que hay una mala accesibilidad cognitiva, hay una mala señalización, pero hay una mala accesibilidad cognitiva, ¿no? Este sería un ejemplo. Por ejemplo, pues ir a manejar un grifo o una fuente y tener dificultades para entender cómo tengo que hacer para que, ¿no? Si el sistema es de detección digital, salga el agua, ¿no? Eso es un ejemplo también de mala, digamos, accesibilidad cognitiva de un elemento. Bueno, luego ahondaremos en eso porque creo que la accesibilidad cognitiva es algo que nos puede afectar a todos, como bien estabas diciendo tú, y no solo a un grupo de personas, y puede afectar a una persona con estrés, a una persona que no conozca 100% un idioma. Bueno, luego hablaremos, pero por no focalizar todas las preguntas en Rocío, Eva, ya nos has hablado del ejemplo de referencia que supone Ilunion como grupo de empresas. A mí me gustaría repasar un poco más del compromiso de Ilunion con la discapacidad y en cómo trabaja todo el grupo con diferentes líneas de negocio, empresas en sectores muy diferentes, pero todas, no en el mismo porcentaje, no con la misma fuerza, pero todas ateniéndose a esos compromisos con la discapacidad. Bueno, quizá antes no se ha dicho, no lo he dicho expresamente, pero obviamente el compromiso de Ilunion con la discapacidad es total y absoluto. O sea, es el ADN de Ilunion, la contratación de personas con discapacidad. De hecho, formamos parte del grupo 11. O sea, es la seña de identidad de Ilunion. Por poner un dato, tenemos 273 centros especiales de empleo, de iniciativa social. Eso es un dato puramente diferenciador. Contratar personas con discapacidad, cualquier empresa puede contratar personas con discapacidad, pero no solo se trata de eso, sino de seguirlas, de acompañarlas y de apoyarlas. Y la Unión cuenta con profesionales, cuenta con unidades de apoyo que se dedican precisamente a eso, a ayudarlos, a apoyarlos, a darles soporte para que se integren y tengan acceso en su puesto de trabajo y puedan desarrollarse y desempeñar el trabajo de una manera totalmente plena y satisfactoria a la vez. Es decir, es un compromiso absoluto, como decía, es el ADN y es la seña de identidad de Ilunion. ¿Qué labor desarrolláis desde el Departamento de Facilities Management y cómo trabajáis la accesibilidad? Bueno, Ilunion tiene 5 grandes divisiones. Una de ellas es la división de servicios a la que yo pertenezco y dentro de esa división yo trabajo en Ilunion Facility Services
Y desde mi departamento, que es el departamento de proyectos y comercial, lo que realizamos son proyectos de servicio de cada una de las líneas que tenemos, pero también dentro de la parte de Facility Management lo que hacemos es estudiar proyectos de FM con soluciones integradas para nuestros clientes, obviamente siempre bajo los requerimientos, lo que el cliente nos exige, pero siempre también bajo la filosofía de lo que es Ilunion y de la seña de identidad de Ilunion. En tema de accesibilidad, obviamente cuando planteamos un proyecto integral de FM, la accesibilidad está presente en todo momento, tanto de forma interna como en nuestros propios proyectos, en nuestra casa, como en los proyectos que le presentamos a los clientes. La accesibilidad, muchas veces cuando pensamos en accesibilidad, lo primero que nos viene a la cabeza es accesibilidad física, pero hay mucho más. Accesibilidad al puesto de trabajo y bueno, ahora que está tan al día, accesibilidad a los canales de comunicación. Entonces, cuando planteamos un proyecto, tiene que llevar integrado toda esa área, todo lo que es accesibilidad universal de nuestros trabajadores. Sí es cierto que dentro de la casa tenemos la suerte de contar con una empresa que es Ilunion Tecnología y Accesibilidad, que precisamente se dedica a esto. Entonces, cuando hay un cliente que necesita poner el foco en un tema de accesibilidad, pues porque, bueno, pues accesibilidad física o tecnológica, que lo comentábamos antes, nosotros tenemos la suerte de contar con TIA y vamos de la mano con ellos en ese tipo de proyectos. Ellos son los que aportan el valor y las soluciones técnicas en materia de accesibilidad cuando el cliente requiere ese tipo de servicios. Pues, luego, si te parece, ahondamos un poco más en esa rama de tecnología y accesibilidad. Decías tú que es importante la accesibilidad en las comunicaciones y reitero que esta mesa, que la podemos seguir por Zoom, también se puede seguir a través de YouTube y del Facebook del grupo SIFU, gracias al trabajo que está haciendo la gente de Agils Accesibilidad para que esta mesa, en la que se habla de accesibilidad, también sea accesible. Precisamente, Josep, yo sé que el grupo SIFU trabaja como Juan 23 Roncalli o como Ilunion en diferentes líneas de negocio. Vuestro compromiso con la accesibilidad está aprobado. De hecho, recientemente habéis logrado el galardón a la práctica inclusiva de éxito a nivel europeo, un premio, galardón que otorga el Employment for All Awards 2020. Claro, yo quiero que me cuentes, Josep, el secreto. O sea, ¿cómo se consigue que a uno le den estos galardones? ¿Cómo lo hacéis en SIFU de bien para conseguir estas cosas? Bueno, yo creo que es toda una trayectoria de todo nuestro grupo, que tiene más de 26 años, en donde hemos ido aprendiendo y evolucionando a lo que es el proceso de inserción laboral de personas con discapacidad y en donde tratamos la accesibilidad universal bajo un prisma de premisa prioritaria a la hora de adquirir autonomía personal, de no discriminación, y por tanto es muy relevante que la accesibilidad esté presente en todos los foros, porque no solo afecta a la discapacidad, que es en este caso lo que estamos hablando, sino que la accesibilidad afecta a más de un 40% de la población de una forma directa, sea en el formato arquitectónico, cognitivo, comunicación, como han ido comentando tanto Rocío como Eva. Pero es evidente que para una persona poder acceder a un proceso educativo precisa primero poder salir de casa, precisa poder utilizar el transporte público o privado de una forma accesible, precisa que los centros de formación tengan capacidad y sean accesibles tanto en la comunicación como en los accesos, para luego el día de mañana poder adquirir un empleo y a partir de ahí poderse formar como persona, y es el concepto de autonomía personal que va alineado totalmente con los ODS de Naciones Unidas y demás. Nosotros trabajamos la accesibilidad, o hemos acuñado el término de 360+5, que es una visión global de 360 grados para los 365 días del año. Es decir, yo creo que las personas que tenemos algún tipo de discapacidad o recurrencia la tenemos todos los días del año y no dejamos de tenerla en ningún momento, y a través de los 5 sentidos. Y ese es el término que hemos acuñado de accesibilidad universal 360+5, para poder igualar las oportunidades de las personas en cualquier tipo de entorno. Supongo, Eva, que igual que el grupo SIFU se centra eso en esos 5 sentidos y los 365 días del año. Bueno, el trabajo del grupo de tecnología y accesibilidad que tenéis en Ilunion también va un poco por ahí. No sé si nos podrías detallar un poco más en qué consiste su labor.
Y bueno, pues como decía, obviamente la importancia que tiene Neil Union tratar la accesibilidad para todos los trabajadores, pues deriva y tiene como consecuencia que hay una empresa que se dedica precisamente a eso. El Union Tecnología y Accesibilidad, digamos que tiene dos grupos claramente diferenciados. Uno se dedica más a la parte, digamos, física, de barreras físicas, y el otro a la parte tecnológica. Y en esos dos grupos, por una parte, el que se dedica a la parte física está formado principalmente por arquitectos, y lo que realizan son planes de accesibilidad, pues tanto entornos como edificios y también medios de transporte. Y bueno, realmente es un proceso. Cuando alguien recurre a ellos, pues se hace una auditoría primero en la que pues bueno, observan las dificultades que pueda haber en términos de accesibilidad, se plantea un plan de mejoras y bueno, y luego pues una vez que son aceptadas se llevan a cabo y luego hay un seguimiento, una auditoría para ver la correcta implantación de dichas mejoras. Asesoran tanto, digamos, en centros que ya están construidos como en centros que se van a construir en anteproyecto, podemos decir, asesorando al equipo de arquitectos o de técnicos que esté elaborando el proyecto para llevar a cabo las medidas que se tengan que implantar en relación a la accesibilidad física. Clientes a los que se le han hecho planes de desarrollo, pues por ejemplo el Corte Inglés, Carrefour, el Leroy Merlin, en el puerto de Barcelona, o sea, muy, muy variado. Y por otra parte, en el tema de accesibilidad digital, hay auditores que se dedican principalmente a hacer consultoría y auditorías de webs y de apps, y una parte de oficina técnica que lo que hace es realizar documentos accesibles para entornos webs. Por ejemplo, como principales referencias en este aspecto, pues está Endesa o Banco Santander. Quizá esa accesibilidad física de la que hablas es lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando hablamos de accesibilidad, ¿no? Pensar en la arquitectura de un edificio, en la disposición de los elementos. Pero antes hablábamos con Rocío de la importancia de esa accesibilidad cognitiva, y ya que estamos en esta mesa de IFMA, me gustaría saber, Rocío, ¿por qué consideras que un Facility Manager tiene que tener en cuenta esa accesibilidad cognitiva a la hora de funcionar en su empresa, a la hora de organizar y de organizarse en el trabajo y de organizar a los demás cómo va a ser el trabajo, el espacio? Sí, comentaba Josep que ¿no? Hablaba de un 40% de la población, ¿no? Digamos como que podría tener necesidades especiales, ¿no? En realidad, nosotros cuando pensamos en la accesibilidad cognitiva tendemos a pensar en que es algo que se dirige a las personas que tienen discapacidad intelectual o que tienen una dificultad cognitiva especial, ¿no? Por un lado, hay otras personas, personas mayores en un momento dado, también niños, personas que proceden de otros países que no tienen un dominio del idioma, etcétera, que también pueden en un momento dado tener especiales, digamos, dificultades de comprensión, ¿no? Pero además, realmente por extensión, el que las cosas sean fáciles es muy importante para todos, no solo para personas que pueden tener dificultades específicas de comprensión, ¿no? Al final, el que las cosas sean fáciles tiene muchos efectos en la seguridad, tiene muchos efectos en la agilidad, tiene muchos efectos en el bienestar, tiene efectos en muchos aspectos y los tiene realmente para todos, ¿no? Probablemente si alguien nos escucha y tiene ¿no? Ese perfil, esa función de Facility Manager, si tú solo piensas en que la accesibilidad cognitiva es algo que le va a afectar a una persona con discapacidad intelectual, pues habrá quien diga, bueno, pues en realidad entre los ocupantes de ese activo o de ese entorno que gestiono, pues a lo mejor solo conozco a una persona o dos que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Y parece que no es necesario hacer ningún tipo de adaptación ni avanzar en ninguna accesibilidad en ese ámbito porque, bueno, si alguien no entiende el entorno o no entiende un proceso, pues siempre habrá alguien que le ayude, ¿no? En realidad no es así, ¿no? La accesibilidad, no solo la cognitiva, ¿no? Pero la cognitiva también
en realidad nos afecta a todos, ¿no? Nos facilita a todos la vida y eso tiene, digamos, un impacto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, ahora, y entiendo que lo hablaremos, ¿no?, de esta situación, ¿no?, de esta reincorporación al trabajo en el contexto del COVID, etcétera, ¿no? Bueno, pues al final el proceso con el que yo me tengo que incorporar, en el que yo voy a tener que seguir para acceder al edificio, para tomar las medidas de higiene necesarias, etcétera, el que el proceso esté bien explicado, sea claro, etcétera, ¿no?, va a tener un impacto en términos de confort, en términos de seguridad, en términos de bienestar, en términos de agilidad, en muchísimos aspectos que no se refieren únicamente a las personas que tienen dificultades de comprensión específicas, ¿no?, sino que se refieren a todos, ¿no? Y en esto también a veces ¿no?, ejemplificamos que esa asociación con la dificultad cognitiva, tenemos que pensar incluso también que nuestras capacidades cognitivas no son siempre las mismas, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, estresados, ¿no?, cuando tenemos un cierto nivel de ansiedad, etcétera, nuestras capacidades cognitivas son menores. Así que todo lo que sea fácil nos va a permitir, digamos, desarrollar nuestras actividades con efectos muy positivos, ¿no?, también económicos. La accesibilidad cognitiva no es un aspecto al que se le suele prestar atención, está poco estandarizado, está poco parametrizado y en realidad, sin embargo, es un aspecto muy importante en todos los ámbitos, en el de las tecnologías, los espacios físicos, la comunicación verbal, la comunicación escrita, en todos los ámbitos y de mucho impacto. Yo me conformo, Rocío, con que no pase lo que has mencionado anteriormente en la primera, segunda pregunta, cuando vas a cualquier restaurante y no sabes manejar el grifo del baño. Porque es imposible, porque cada uno tiene el botón en un sitio, ¿no? Bueno, pues un poco, eso es el chiste, pero es un poco lo que puede suceder en general. Sí, sí, es un ejemplo y ocurre en estas interacciones, digamos, con elementos o con máquinas, por ejemplo, es algo muy habitual, ¿no? No entendemos la máquina y en una operación en que podríamos tardar muy poco, pues tenemos que emplear mucho más tiempo porque, digamos, la máquina resulta ser poco accesible. El problema no está en nosotros, no es la máquina la que no es accesible o no tiene el nivel de accesibilidad adecuado. Yo os voy a confesar un secreto, nunca pensé que en una mesa de IFMA, hablando de accesibilidad, os fuera yo a contar que el otro día entré en el Marca, el periódico Marca. Estaba yo pendiente a ver si volvía a la Liga, si no vuelve, qué pasa con Zidane, qué pasa con Messi, bueno, ese tipo de cosas que también son importantes. Y de repente me encontré un artículo de Josep Esteva hablando de por qué la accesibilidad tiene una gran oportunidad con esta crisis. Josep, otro día ya me cuentas cómo es eso de que te publiquen en el Marca, pero hoy cuéntame lo de la oportunidad que supone. Lo del Marca, bueno, me lo contarás mejor tú, que por profesión y periodista igual tienes mayor conocimiento que yo. Pues nada, escribimos este artículo porque como lo definía ahora muy bien Rocío, cuando diseñamos un edificio, cuando diseñamos unos servicios, cuando estamos pensando en el 100% de la población, cuando no estamos discriminando, le hacemos la vida más fácil a todo el mundo. Si la comunicación contempla todo, la persona que tiene facilidades lo va a interpretar y va a acceder a esa información de una forma más sencilla. Y entendemos que, a pesar de todo el marco legislativo que ya existe y que es exigible tanto a compañías como a administraciones públicas, pero nosotros trabajamos la accesibilidad o entendemos que tiene que ser un concepto positivo, de lluvia fina, que tiene que ir calando, que hay mucho trabajo de sensibilización, que las empresas, administraciones tienen que visualizar que es un bien para todo el mundo, como bien explicaba Rocío, nos damos cuenta como estas medidas de seguridad que ahora nos van, que son exigibles por ley de gestión de espacios, de cambios de señalética, esta oportunidad que tenemos ahora, porque todos los edificios, me da igual si son empresas, centros comerciales, cualquier tipo de edificios que tengan afluencia de personas, van a tener que hacer modificaciones en sus entornos, en los accesos, en el control de accesos, en la gestión de esos espacios, en la señalética horizontal y vertical que comunicamos, en los elementos de uso. Es decir, ahora nos estamos dando cuenta que un dispensador automático es relevante para que yo no toque eso.
Y resulta que antes no teníamos en cuenta para una persona que pudiera tener dificultad para abrir un grifo, como hace un segundo decíais. Y entonces estamos poniendo estos elementos que sin querer, que por el COVID, que de una manera que nos afecta a la seguridad, a la higiene, a la desinfección, está afectando de una forma directa, en beneficio, en positivo, a una gran parte de la población que hasta ahora no teníamos en cuenta o consideramos que no podíamos perder espacios en nuestro negocio para facilitar la vida a estos colectivos y no solo a la discapacidad. Antes hablábamos de familia. Una familia con un cochecito de un bebé tiene dificultades de accesos, de espacios y demás. Si tienes un cochecito de gemelos, ¿en cuántos ascensores puedes entrar? Es decir, hay toda una serie de conceptos que van a mejorar toda esta accesibilidad para todo el mundo. Otro caso es la señalética en el suelo y estamos hablando de personas con déficit visual o para las personas invidentes, en donde hasta ahora las guías pododáctiles era una cosa que no estaba como muy bien vista, esto me hace feo el entorno, los accesos, y resulta que ahora está muy bien ponerlas. Y no nos importa que sea amarilla o que sea rugosa para que una persona invidente pueda guiarse por ahí. Entonces, creo que como sociedad, como empresas, como administraciones, tenemos una grandísima oportunidad que esta desgracia de la pandemia nos está dando para mejorar nuestros espacios, tanto arquitectónicos como a nivel de comunicación, como en todos los sentidos, para que todas aquellas cosas que tenemos que cambiar, las cambiemos en esta vez para todas las personas que formamos parte de la sociedad. Qué interesante eso que dices, de que antes podíamos ver una señalética como algo que estropeaba la estética de la oficina, y ahora de repente lo cool va a ser tener muy bien señalizada la oficina, porque claro, será la manera de hacer cómodo y seguro un espacio donde vemos una amenaza que es el coronavirus. Yo no sé si Josep o Eva o Rocío surgen así a bote pronto algunos ejemplos que le podríamos dar al Facility Manager de cualquier empresa que nos esté escuchando ahora mismo para que implemente. Y me apunto esa primera de, oye, cuidado que las señales del suelo, las señales para caminar por el suelo, por los pasillos, sean rugosas para que la persona con discapacidad visual, bueno, pues pueda discurrir por los entornos de trabajo con facilidad. Sí, pues la serie de ejemplos que íbamos diciendo, y en este sentido hay muchos, y Eva nos podrá leccionar más porque en la parte de Facility ella entenderá mucho más, y toda la parte de mantenimiento que tienen toda una serie de mantenimientos, el preventivo, el predictivo, el conductivo, el correctivo, pero ahí yo creo que sí tenemos una gran oportunidad, que ese Facility Manager que va a tener que introducir cambios en los accesos del edificio, como pueden ser los pomos de las puertas, para que las pueda abrir todo el mundo o instalar automáticas, que nos viene bien a todos. Y todos estos elementos van a mejorar todos los edificios y la vida de todas las personas. O implementar domótica. Yo no sé. Totalmente de acuerdo. Sí, yo no sé si Eva y Rocío estáis de acuerdo con esta posibilidad de cambio y con ciertas medidas que se puedan tomar. Totalmente de acuerdo. Al final, esta situación lo que ha puesto de manifiesto es la debilidad del sistema en general ante un hecho tan poco probable como una pandemia. Es decir, nos encontramos en un escenario en el que vamos un poco aprendiendo todos, porque lo que decía muy bien Josep antes, parecía que no se podía poner algo porque afeaba y no pensabas en el colectivo que lo necesitaba, y sin embargo ahora, pues yo hablaba hace un par de días con una Facility Manager y me decía, hemos puesto 800 y pico puntos de referencia en el edificio para que no te aproximes a una mesa a más de X centímetros. Entonces, bueno, pues hay medidas, ahora mismo los Facility Managers yo creo que están en un proceso de búsqueda continua de información y aprendiendo muchísimo, porque se están nutriendo de todo lo que el mercado les puede ofrecer para ofrecerlo a su vez al edificio y poder dotarlo de medios para cumplir con los requisitos de salubridad que se necesitan en este momento. Hay muchas medidas, hablaba Josep del tema de las puertas que se abren. Nosotros, por ejemplo, desde hace tiempo en nuestra sede en calle Albacete, las puertas son así, es decir, funcionan con sensores y se abren solas. Eso revierte también lo que decíamos antes, cualquier medida que se tome en temas de accesibilidad para mejorar la calidad y permitir el acceso a personas con discapacidad va a revertir en los demás.
Entonces, en este momento los Facility Managers lo que están haciendo es buscar todo lo que los edificios necesitan para poder ponerlo a disposición, y eso al final revertirá en todo. Puertas, grifos, al final se necesitan espacios itinerarios horizontales y verticales que permitan tener una distancia de seguridad entre las personas y mamparas, es decir, hay muchas medidas que se tendrán que tomar, y todas ellas, ya que se están repensando los espacios, es un momento para replantearlos y tomar la medida desde el punto de vista de la accesibilidad. Sí, yo efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Josep y con lo que comenta, que digamos estamos ante un momento de oportunidad, ¿no? Probablemente pasemos como por dos estadios, ¿no? Ahora mismo hay una preocupación, digamos, inmediata que tiene mucho que ver con la salud, digamos, física, y en ese sentido, pues hay todo un trabajo de establecimiento de una nueva, digamos, organización de los espacios de trabajo, de nuevos protocolos de acceso, de cómo compaginar, digamos, entre el trabajo con el trabajo presencial, ¿no? De una manera ágil y productiva, ¿no? Hay como unos aspectos de necesidad inmediata, pero ya antes de que se produjera, digamos, esta crisis, ya había toda una tendencia a que, por ejemplo, los espacios de trabajo deberían ir caminando hacia, digamos, entornos saludables, ¿no? En donde ya no se trata solo de, digamos, poder acceder al espacio, sino de sentirte bien en el espacio de trabajo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el bienestar físico, el mental, el social, ¿no? Entonces, probablemente estemos ante un periodo en donde habrá unas actuaciones más inmediatas que tengan que ver con esos aspectos de salud y esa reincorporación a los centros de trabajo, y ya hay una oportunidad ahí, porque necesariamente este nuevo contexto, como comentaban los compañeros, ha obligado, digamos, a la gestión de los espacios, al Facility Manager, a todos los equipos, a mirar las cosas de una manera distinta, ¿no? Y eso es en sí mismo una oportunidad. Pero es que, digamos, ese foco en el bienestar, que yo creo que ya era una tendencia y ahora lo va a ser más y que va a quedarse, va a ser todavía una oportunidad mayor, ¿no? Porque al final, digamos que hay soluciones que pueden beneficiar más o ser más importantes para determinados colectivos, pero en general los aspectos de accesibilidad trascienden lo que podemos entender como cuestiones de, digamos, de desplazamiento físico, de wayfinding, de señalización, etcétera, ¿no? Para convertirse en un elemento esencial en esto que entendemos como el bienestar, ¿no? Entonces, esto probablemente va a dar lugar a soluciones en donde, por ejemplo, el bienestar mental va a ser muy importante y la accesibilidad va a ser muy importante, ¿no? Va a aportar además prevención, ¿no? Y la prevención y el bienestar van a ser esenciales, ¿no? En estos tiempos que vendrán después de incluso de resolver lo que parece más urgente, ¿no? A propósito de eso que dices, y que muchos expertos alertan ya de la necesidad de cuidar los riesgos psicosociales, ese bienestar emocional del que hablas en una segunda ronda, en una segunda fase, me parece muy interesante y se lo comentamos a la gente que nos está viendo. Esto ni siquiera lo habíamos hablado entre nosotros, pero me parece muy interesante el trabajo conjunto que puede desarrollar el Facility Manager con la gente de prevención de riesgos, porque ambos dos van a conjugar, o entre ambos son los que van a conseguir que los espacios de trabajo, la dimensión organizacional de las empresas, contribuya a una mayor comodidad y seguridad con el coronavirus y en este caso también accesibilidad. O sea, está en la mano de ese trabajo conjunto que todo esto salga un poco mejor, creo yo.
Sí, además, si nos vamos a lo que es la definición básica del Facility Management o a las labores del Facility Manager, tienes que proporcionarlo, garantizar la gestión del edificio con los servicios correspondientes, con una integración de personas, espacios, procesos, tecnología, siempre desde un punto de vista que permita mejorar la calidad de vida del usuario del edificio. Entonces, en un momento en el que nos encontramos, se va a unir todo, nos vamos a ir a integración de prevención, de sostenibilidad, de sistemas energéticos y de salubridad. Entonces, al final va a ser un todo, un evolucionar en ese sentido. A raíz de esto, dice David López Blanco en el chat, que nos dice que es de Afanias, dice: la accesibilidad cognitiva es una herramienta al servicio de la seguridad y la prevención, un poco en la línea de lo que decimos. Queda abierta ya la ronda de preguntas en el chat, o sea, en cuanto queráis poner una pregunta, somos todo vuestros, o sea, os contestaremos al instante. Yo no sé si estás de acuerdo, Rocío, en eso, ¿no? De que la accesibilidad cognitiva es una herramienta al servicio de la seguridad y la prevención. Sin ninguna duda, ¿no? Efectivamente, al final, el que las cosas sean fáciles, ¿no? Fáciles y diría también que en la medida de lo posible imperceptibles, ¿no? O sea, al final, si yo me voy a incorporar después de un periodo de confinamiento, ¿no? Y a un centro de trabajo con la preocupación de una pandemia, ¿no? Que todavía pues no está claro exactamente cuándo va a remitir definitivamente, si va a haber un rebrote, etcétera, ¿no? El hecho de que yo tenga muy claro qué es lo que tengo que hacer en ese acceso a la oficina, ¿no? A mí me va a generar confianza, me va a generar seguridad y por lo tanto me va a aportar, digamos, aspectos de salud también, porque digamos, la seguridad, la tranquilidad también es un aspecto de salud, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que vamos a entrar a una oficina, a un centro de trabajo y nos encontramos a una persona que va a medir la temperatura, ¿no? Digamos, envuelta en un buzo con unas gafas de protección, una mascarilla, etcétera, ¿no? Y nos mide la temperatura. Bueno, probablemente eso nos va a generar menos, digamos, seguridad o un puntito más de ansiedad a lo mejor que si ese control nos lo hacen de manera imperceptible, ¿no? Porque a lo mejor si vemos a alguien envuelto en un buzo vamos a pensar que qué hacemos nosotros en un sitio donde una persona está envuelta en un buzo, ¿no? Y nosotros no estamos envueltos en un buzo, ¿no? Entonces, hay aspectos que en la medida en que además logremos soluciones que no sean tan perceptibles, sino que todo fluya de una manera, digamos, mucho más fácil, mucho más natural, van a ayudar a todos esos aspectos, digamos, preventivos, nos van a ayudar, digamos, en ese bienestar, ¿no? Y eso al final, pues efectivamente es salud, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchos aspectos de la accesibilidad cognitiva que tienen un impacto muy importante, ¿no? En esto. El que las cosas sean fáciles, el que yo sepa muy bien por dónde tengo que ir, no necesite preguntar porque el espacio o el producto o el servicio es fácil de entender, eso a mí me va a generar bienestar, me va a generar seguridad, va a prevenir, como dice el compañero, situaciones en donde, bueno, me voy a encontrar peor si no tengo esa facilidad para hacer trabajo, ¿no? Se entiende muy bien muchas veces con la tecnología, ¿no? Ahora se habla mucho del estrés vinculado a la tecnología, ¿no? A veces la tecnología no es todo lo accesible que debería y eso genera estrés. Una tecnología accesible tiene un efecto, por así decirlo, tiene un efecto claro en términos de productividad, pero tiene un efecto claro también en términos de bienestar y, por lo tanto, de prevención digamos, de situaciones de salud. Está comprobado que el estrés, la ansiedad, etcétera, generan un enorme absentismo, por ejemplo, laboral. Dice David, afirma David que sí, que está muy de acuerdo con todo lo que decís y que, como dice Eva, son tendencias que vienen para quedarse, que es una ventana de oportunidad para aportar las ventajas de la accesibilidad a toda la ciudadanía en distintos entornos. Hay una pregunta en el chat que dice Sergio Verdasco: ¿cómo se maneja los servicios de Facility la incorporación de discapacidades severas? Es decir, cómo se gestiona la discapacidad
de los propios trabajadores de Facility, limpieza, mantenimiento. Antes de que alguno de los tres me conteste esta pregunta, o mientras la vais pensando, quería hacerle una pregunta a Josep. Josep, durante esta crisis he comentado contigo, preparando esta sesión, que nos habíamos dado cuenta de cómo en la gestión se ha obviado muchos factores de accesibilidad por la rapidez con la que se han tenido que gestionar muchas cosas en el día a día. Yo no sé si tú crees, si tienes la sensación de que va a aumentar la sensibilidad hacia la accesibilidad este confinamiento que hemos pasado, la dificultad que personas sin discapacidades hemos vivido. Bueno, yo indudablemente, como poco es un deseo que debemos volcar todos, que estoy seguro que todos los participantes aquí vamos a hacer todo lo que podamos para que quede instaurado, y nos ha servido para reflexionar y ver, y hablábamos creo que ayer contigo cuando preparábamos, y decía ahora Rocío la parte de las nuevas tecnologías y la comunicación. Nos hemos dado cuenta en confinamiento que Internet, el teletrabajo, la teleformación, el ocio online existe y lo podemos disfrutar, pero no todo el mundo lo puede disfrutar. No tenemos un nivel de accesibilidad que garantice ese acceso a distintos elementos de ocio, de formación, de teletrabajo, que formen parte del conjunto de la sociedad y que por tanto podamos acceder. La muestra la tenemos hoy, y que yo creo que IFMA es la primera entidad, porque no me ha parecido ver en todos estos días de confinamiento, que retransmite un debate y lo hace en un formato accesible. Entonces, hemos visto contenidos de información sobre la seguridad, la prevención y demás que no estaban accesibles para todas las personas. Por tanto, esas personas precisan de un intérprete para que les cuenten, como bien decía Rocío. Es decir, si la comunicación la hacemos fácil y la diseñamos para todo el mundo, es para todo el mundo. Y las personas que no tenemos problemas en la parte de comunicación lo vamos a entender mejor y más fácil, y los que tienen también van a poder acceder a esa información. Por tanto, todo lo que beneficie a todos sigue beneficiando a todo el mundo. De hecho, en otro de esos artículos de los que hablamos de Josep, hablabas de cómo las entidades culturales han dado mucha prisa en crear contenidos de otro tipo, accesibles, ahora que nadie puede ir a un museo, nadie puede ir a un concierto, ahora que han cambiado las reglas del juego, y emplazabas a esas entidades o decías que hay una oportunidad también de hacer accesible el contenido cultural, no solo ahora, sino todo el tiempo y para todos. Sí, sí, por supuesto. Va alineado con todo lo que vamos hablando. Va alineado, ya era una cosa que empezaba a calar. Tenemos los 17 ODS del Compromiso 2030, en donde ahí hablamos de no discriminación, de igualdad de oportunidades, de autonomía personal, de sostenibilidad, todos estos conceptos que estamos comentando, y va alineado en todas las facetas de cualquier compañía o de cualquier proceso de cualquier compañía. Como venimos diciendo, la oportunidad es única. Ahora falta que hayan las voluntades, pero nos hemos dado cuenta que podemos trabajar desde casa, que podemos acceder a una visita guiada a un museo desde casa, pero también nos hemos dado cuenta que a esa visita no puede acceder todo el mundo. Y en ese trabajo es en el que todos, a través de comunicación, de sensibilización, de explicar, de mucho dinamismo y de seguir predicando con el ejemplo, como estamos haciendo en el día de hoy, siempre en positivo, pero abriendo el paraguas a que todo el mundo, cuando diseñe un edificio, cuando diseñe un servicio, cuando diseñe un producto, lo haga pensando en el 100% de la población. Y esto, sin duda alguna, solo puede mejorar la calidad de vida del 100% de las personas. Ha incidido mucho esto, Rocío, con la que estoy 100% de acuerdo en todos los argumentos y comentarios que ha ido poniendo. Habíamos dejado esa pregunta un poco en el aire de Sergio Verdasco, de cómo manejamos en los servicios de Facility la incorporación de discapacidades severas, hablando de eso, de los propios trabajadores de Facility, de limpieza, de mantenimiento, y yo no sé si alguno de los tres tiene alguna idea o alguna solución, alguna pista, algún caso que conozca para resolver esa pregunta, esa cuestión de Sergio Verdasco. Bueno, yo puedo comentar lo que nosotros hacemos, que va un poco en línea o al hilo de lo que comentaba al principio acerca de las unidades de apoyo de Ilunion. Al principio, hablando de los números de Ilunion, decía que un 40% de los 35.000 trabajadores que formamos parte de Ilunion tienen discapacidad, y de ese 40% hay un tercio que tienen
discapacidad difíciles, por así decirlo, difícil inserción. Entonces, los trabajadores necesitan esas unidades de apoyo a las que antes hacía referencia, que los acompañan, los ayudan y les permiten desarrollarse. Las unidades de apoyo están formadas por profesionales con muchísima experiencia y que lo que hacen es guiarles un poco para que ellos desempeñen su trabajo. Tenemos profesionales en formación que les ayudan y, por poner un ejemplo, en temas, por ejemplo, los sordociegos tienen incluso ayuda por parte de fisioterapeutas que les ayudan a conocer técnicas de limpieza que les permitan a futuro realizar su trabajo mejor y con un mayor nivel de confort. Está más que claro todo lo que define Eva. Creo que todos los que trabajamos con personas con discapacidad y en un entorno empresarial para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, el proceso de buscar perfiles que puedan desarrollar la tarea encargada con todo el apoyo necesario, como comentaba Eva, define todos los procesos de inserción en cualquiera de las áreas. Seguro que hay áreas dentro del facility que son más difíciles de cubrir porque al final la multidisciplina o esa actividad que requiere según qué temas dentro del mantenimiento de un edificio, aparte de requerir una formación o una disciplina muy específica, requiere unas aptitudes físicas que igual no, cuando hablamos de discapacidad física, en este caso, por poner un ejemplo, que no todo el mundo puede requerir, pero efectivamente en cualquiera de las áreas del facility las personas con discapacidad tienen cabida y dentro de las empresas y centros especiales de empleo y compañías y fundaciones que trabajamos en eso, todos creo que seguimos un mismo patrón de trabajo, de acompañamiento a las empresas y a las personas. Bueno, ya estamos llegando casi ya a la hora. No quería yo... Bueno, nos dejamos alguna pregunta en el tintero. Sí que es verdad que ahora hablabas de la cantidad de cosas que puede llegar a tocar un facility manager, incluso algunas que tienen que ver casi con el entorno donde se mueven sus trabajadores, el entorno urbano, que es algo que probablemente también va a cambiar. Y ni la manera de llegar a la oficina, a la fábrica, va a ser la misma, la manera de volver a casa tampoco, la manera de hacer las visitas, me estoy acordando de equipos comerciales, tampoco será la misma. O sea, eso también va a afectar y probablemente el facility manager, la persona de prevención, tenga que pensar en ello. Es del todo evidente. Comentaba antes, Eva, que el trabajo de la parte de accesibilidad y nuevas tecnologías tiene que estar con el facility. Yo creo, y nosotros igual no lo hacemos bien, pero nosotros pretendemos trabajar o lo trabajamos de una forma integrada dentro de todos los servicios. Es decir, todos nuestros responsables de las distintas líneas de negocio, todos los supervisores, todos los jefes de servicio tienen conocimientos en materia de accesibilidad, con lo cual el reporte sobre mejoras de accesibilidad de cualquier edificio, de cualquier servicio que estemos prestando, se produce de forma inmediata a través de todos nuestros sistemas informáticos y lo que sea. Eso es lo de menos. Pero sí que vaya integrado todo el concepto de accesibilidad en todas las áreas de tu compañía, es lo que te permite ir aportando soluciones de mejora en todas las áreas. Pues bueno, son las 11:58 y aquí, además de accesibles, queremos ser puntuales. Así que, si os parece, voy a ir poniendo las conclusiones, me voy a permitir el poner las conclusiones. Yo me quedaría, fijaos, con eso de que la accesibilidad es algo que nos atañe a todos y que nos hace la vida más fácil a todos, y la importancia, como decía ahora Josep en el último minuto, de la integración de este concepto y de esta formación y de la creencia en ello, que esté repartida en toda la compañía. O sea, que no sea algo de lo que se encarga un departamento, sino que se distribuya de manera horizontal. Y por otro lado, también me quedaría con esos dos estadios de los que hemos hablado en esta crisis. Un primer estadio en el que tenemos una gran oportunidad desde el Facility Management para hacer más accesibles nuestros entornos, en ese trabajo en conjunto con la gente de prevención. Y un segundo round, un segundo escenario donde el bienestar laboral va a ser más necesario que nunca porque valoraremos más la salud y donde también la accesibilidad puede jugar
un papel importante. Quiero dar las gracias a las más de 30 personas que nos han acompañado en este Zoom, a toda la gente que nos ha acompañado en YouTube y en Facebook. Gracias a Gills Accesibilidad y al Grupo SIFU por hacer posible esa retransmisión a través de esos dos canales. Gracias también a Rocío, a Eva y a Josep por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Pues muchas gracias a todos vosotros, a Isma, a Rocío y a Eva, ha sido un placer. A ti, Adrián, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado y nada, mucha suerte en el futuro y a seguir todos trabajando por el bien de la accesibilidad, que seguro que es un bien para todos y que cuando toda la sociedad tenga integrado en su conocimiento, que no es una cosa que debe vivir aparte, sino integrado con naturalidad y normalidad en nuestro día a día, nos va a beneficiar a todos. Gracias a todos y yo coincido con Josep. Yo creo que se pueden dar pasos grandes a veces y otras veces solo se pueden ir dando pasos más pequeños, pero cualquier paso es muy importante y va a ser una mejora para todos. Muchísimas gracias a todos y nada, concienciarnos de la importancia que tiene la integración de las personas con discapacidad y a tomar medidas ahora que estamos en un momento de repensar el escenario de accesibilidad para que la vida sea más fácil para todos. Bueno, pues gracias a vosotros y yo le paso los trastos a Marta, que sé que va a cerrar esta sesión. Gracias, Isma, por darnos esta oportunidad de mantener la conversación que hemos tenido. Gracias, Adrián. Y tal y como hemos comentado al principio de la mesa, seguramente esta mesa redonda, si la hubiéramos celebrado presencialmente y cuando se tuvo que celebrar en su momento, quizás la conversación hubiera sido un poco diferente. Muchísimas gracias a todos vosotros, vuelvo a reiterar. Quiero también desde aquí mostrar el compromiso que tanto IFMA como IFMA en la nube tiene con el tema de la accesibilidad. Esta no va a ser la primera mesa que celebremos sobre este tema. Y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Muchas gracias, Adrián. Y, sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, que tendremos más sesiones de IFMA en la nube. Muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego, un placer. Un placer. Muchas gracias a todos.